Bueno, buenos días a todos y todas. Este, Hoy estamos abriendo el tercer día de las jornadas internacionales en filosofía y ciencias políticas de la Facultad de Derecho, en conjunto con el Centro de Investigación y Docencia Alicia Muró y el Instituto de Investigaciones doctor Luis Pablo Slavin, recientemente nombrado, y como todos sabrán, el miércoles se hizo su homenaje. Y bueno, a partir de ahora, también lo integran la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Comisión de Investigaciones Científicas. Y a partir de ahora vamos a hacer la presentación de la primera ponencia. Eh, Vamos a explicar lo que había dicho anteriormente, pero ahora formal. Eh, en el chat se va a estar pasando cada media hora, cada una hora, un formulario para que ustedes completen, donde las personas que quieran recibir certificado por esta participación completan el formulario y lo van a recibir a través de la vía de Telegram, de nuestra página de Telegram, eh, para descargar en el transcurso de la semana que viene. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero tampoco no, no es para de un día para el otro, esto lleva su tiempito. Por el otro lado, cada participante va a tener 10 minutos para exponer, seguramente a la mitad, o sea, una vez que expongan los primeros 5, haremos un corte para hacer preguntas, así que váyanlas guardando o las pueden ir escribiendo en el chat. Eh, Después haremos una segunda instancia de ponencias y otro corte para hacer preguntas o formular las dudas que tengan. Así que bueno, hecha la presentación, vamos a pasar formalmente entonces a el primer ponente. El primer ponente es la abogada Ana Victoria Blasi. ¿Está presente, Ana? Me parece que no la vi, Sí, no acá la veo. estoy, acá Ah, sí, estoy. Ana, acá estás, Ana, perdón. Ana, acá te veo. Bueno, la ponencia de Ana se llama El café es para los comunistas. Estudiar en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata durante la última dictadura militar argentina entre 1976 y 1983. Ana es abogada de la universidad por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Te cedo la palabra, Ana. Gracias, buenos días. Quería compartir pantalla, ya estoy habilitada, ¿no? Sí. Sí, estás habilitada para compartir pantalla. A ver, ahí se ve. Perfecto. Esto es buenísimo. A ver, lo voy a poner ahí grande. Bueno, buenos días para todos. Bueno, como dijo Marcela, mi nombre es Ana Victoria Blasi, yo soy abogada y becaria de de investigación por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y mi plan de trabajo se enmarca dentro de la labor investigativa que ya vienen desarrollando los grupos Greenla e Hipohed y que está orientada a lograr la reconstrucción histórica de un periodo trascendental para las universidades argentinas, como lo es el denominado periodo de normalización de las universidades nacionales, iniciado con la vuelta a la democracia en 1983. Particularmente en mi caso estudio y me dedico a analizar cómo se vivió ese proceso en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que es mi casa de estudios. Y la presente ponencia tiene como objetivo ahondar un poco en los avances de mi investigación, que también me permitieron indagar acerca del periodo inmediatamente anterior al que investigo, que es justamente la última dictadura militar argentina, que va de 1976 a 1983. Y la intención es brindar un breve panorama de lo que fue estudiar y transitar la Universidad Nacional de Mar del Plata, específicamente la Facultad de Derecho, durante ese periodo. Eh, Como introducción, perdón, vamos primero a hacer una mención de la metodología brevemente para no pasarme con el tiempo. La metodología empleada se marca dentro de lo que es la metodología cualitativa y las técnicas de recogida de datos utilizadas fueron el análisis de documentación obrante en la facultad, eso es resoluciones de decanato y resoluciones de rectorado, y también el análisis de entrevistas ya realizadas por algunos miembros del grupo de investigación, así como entrevistas propias.
Y ahora sí, vamos a lo importante. Que a modo de introducción, lo que podemos decir es que al asumir el poder, las Fuerzas Armadas y el autodenominado proceso de reorganización nacional, ahí puse también los datos de las fechas por si hay alguien que no es argentino y no está muy interiorizado en el tema. Las Fuerzas Armadas al asumir el poder realizan un diagnóstico que coloca a las universidades nacionales como espacios propicios para la agitación subversiva. Y esto trae como consecuencia la implementación de ciertas medidas, como, en un primer lugar, la intervención de las universidades que van a ser puestas bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, la supresión de los órganos colegiados de gobierno y la prohibición de toda actividad política o gremial, que inaugura de esa forma uno de los periodos más oscuros para las universidades nacionales, que va a estar signado por el autoritarismo, por la censura y por el terror. Y la política educativa implementada por la cúpula militar tenía tres objetivos principales. Uno es el control ideológico, tanto de los contenidos como de la bibliografía utilizada. Otro es la consolidación de un aparato represivo hacia los estudiantes, los docentes, los autores. Y también tenía como objetivo lograr un achicamiento del sistema, como vamos a ver un poquito más adelante. En el trabajo que presento, lo que intento es analizar en profundidad algunos rasgos característicos que tuvo la Facultad de Derecho durante este periodo, ¿sí? Uno es la orientación al derecho marítimo, otro la política restrictiva de ingreso, la otra las prácticas autoritarias que se vivieron durante el periodo y por último, cómo fue también ser docente de la facultad durante ese periodo. Por cuestiones de tiempo voy a mencionar solamente algunos de los puntos, eh, así que vamos a comenzar por la orientación hacia el derecho marítimo. La realidad es que la continuidad de la carrera de abogacía en la Universidad Nacional de Mar del Plata fue puesta en duda al finalizar el año 76 y su reapertura se dio bajo el argumento de incorporar una orientación hacia el derecho marítimo y pesquero y hacia las problemáticas jurídicas vinculadas con el mar. Eso obviamente llevó a la necesidad de modificar el plan de estudios e incorporar nuevas asignaturas como derecho marítimo, como, perdón, derecho de la navegación, como introducción a los intereses marítimos y también la creación de un centro documental sobre el mar, de donde se extrae justamente esta porcioncita de los considerandos de una de las resoluciones de decanato, como para que ustedes vean la importancia que las Fuerzas Armadas le dieron a esta orientación del derecho marítimo que viene en consonancia con la idea de, que tenían los militares sobre que la universidad vaya orientada a proteger ciertos recursos estratégicos. En un segundo punto, y tal vez uno de los más importantes, es la política restrictiva de ingreso que se implementó desde la asunción de los militares en el poder, dado que los militares creían que uno de los problemas más grandes que tenía la Universidad Argentina era de sobredimensionamiento. Es que en la concepción de los militares, eh, el acceso a la universidad tenía que quedar reservado tan solo a una élite de la sociedad, como aparece en este testimonio de Norberto. Otro de los puntos sobre los que versa el trabajo es sobre las prácticas autoritarias, y esta es tal vez la parte del trabajo más extensa, que los invito a leer la ponencia en el momento que se publique, si les interesa el tema. Y tan solo para tocar algunas cuestiones, cabe decir de que en esa época la Facultad de Derecho carecía de un establecimiento propio, por lo cual la actividad académica se desarrollaba en uno de los colegios secundarios de la ciudad, que era el Colegio San Alberto. Y los actores entrevistados destacan justamente que esa modalidad de colegio secundario seguía vigente en la facultad, porque hasta destacan que a la hora del recreo se tocaba el timbre. Y uno de los ejemplos de su paso, digamos, por los pasillos del Colegio San Alberto como universidad, lo tenemos en este testimonio de Norberto, de donde surge un poco el título de la ponencia, que en algún punto resume el ambiente que se vivía en esos años, que justamente ahí lo tienen para leer, que dice que la zona de 80 como hoy no tenía vida, no había ningún lugar alrededor como para tomar un café. Ello llevó a los alumnos a exigirle a las autoridades al menos una máquina de café, y el decano Casó a esa petición respondió: el café es para los comunistas.
A esto también se le suma algo que destacan todos los actores entrevistados, que es el clima permanente de temor y de vigilancia con el cual ellos desarrollaban sus actividades académicas, dado que había una amenaza de sanciones o la posibilidad de ser expulsados de la facultad y también, bueno, de la posibilidad permanente de ser víctima, ¿no? de el aparato represivo del Estado. Y en este caso tenemos el testimonio de Estela que nos cuenta la presencia, ¿sí? de miembros de las Fuerzas Armadas en las clases para espiar a los estudiantes. Y por último, mencionar un poco, sin ahondar, que se produjo durante estos años una profunda desarticulación del movimiento político estudiantil, por esto que yo les decía de que se encontraba prohibida toda actividad política. Y por último, para ir terminando, también es interesante ver qué es lo que sucedió con los docentes durante la dictadura en la Facultad de Derecho, y el análisis de la documentación de la facultad surge la inmediata renuncia de muchos docentes en esos primeros meses posteriores al golpe. Tan solo en 1976 tenemos alrededor de 20 renuncias, perdón, de las que se destaca la renuncia del doctor Norberto Centeno, quien era el titular de la Cátedra de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, y quien trágicamente, justo un año después, va a ser una de las víctimas de la denominada Noche de las Corbatas. Y por otro lado, también mencionar un poco brevemente que durante todo este periodo no quedaron vestigios de lo que eran los principios reformistas de la Reforma de 1918, eh, sobre todo de el acceso a los cargos docentes a través de concursos de oposición, dado que las vacantes en los cargos fueron cubiertas con designaciones no deliberadas, lo cual nosotros diríamos a dedo, a cargo del decanato y obviamente cubiertas por personas que eran cercanas al sector dominante. Y bueno, como conclusión, o sea, fui bastante rápido me parece, pero mencionar que este fue un periodo muy oscuro para la Facultad de Derecho, como decíamos, caracterizado por el autoritarismo, por la censura y el terror, y que también trajo profundas consecuencias en aquellos que fueron estudiantes, ¿sí? Durante ese periodo, que estaban preparados por la dictadura, pero que después tuvieron que ejercer en democracia. Y también mencionar que los más afectados por estas políticas implementadas por la cúpula militar fueron justamente los estudiantes que, una vez que se vieron cerrados de los órganos de representación, quedaron indefensos frente a cualquier arbitrariedad cometida en su contra. Y después solamente mencionar también que una vez que se pierde la guerra de las Malvinas y que comienza el proceso denominado de transición democrática, que luego obviamente se consolida con el ascenso al poder del presidente Raúl Alfonsín. Ahí va a comenzar otro periodo para las universidades, que es justamente el de la institucionalización y democratización de las universidades, y vamos a ver cómo se van a restaurar los principios reformistas y este pasado oscuro va a quedar atrás. Así que bueno, ese es un resumen del trabajo. Los invito a leerlos al que le interese el tema. Muchas gracias. Gracias a vos, Ana, y muchas gracias por respetar el tiempo. 10 minutos justito. Bueno, Florencia va a hacer la presentación de la próxima ponente. Bien, muchas gracias. Bueno, presentamos a la siguiente ponencia. Nos acompaña un doctorando de Brasil, no sé si estaba por ahí. La siguiente ponencia se llama Migraciones Internacionales y la trampa de la nacionalidad, un recorrido por el pensamiento de Hannah Arendt, el doctorando Hermes Donde Correa Jr. Estoy acá. Me llegué Bueno, retrasé un rato, perdón. ¿Todo bien? ¿Puedo bueno, Mucho empezar? gusto, en la Hermes. palabra, no sé si habla Sí, sí. español. Sí, hablo. Puedo hacer. Perfecto. Bueno, el trabajo es la base de mi tesis de maestría en la Universidad Federal de Santa María, ah, que yo también soy recibido en Derecho y licenciado en Filosofía, ¿ok? Y hago el doctorado en Derecho en la Universidad Federal del Paraná. Entonces trabajo con Hannah Arendt y, y el tema de la nacionalidad en los temas de las migraciones.
El tema pasa por la construcción de una ficción de la nacionalidad por parte de los agentes públicos y de las normas legislativas de los gobiernos. Entonces, el gobierno cría barreras para que el migrante se encuadre dentro de una perspectiva de nacionalidad en que hay una inclusión por exclusión. Entonces, la migración tiene por objetivo la idea de la construcción de la idea de la nacionalidad, tiene por objetivo la dificultar el acceso a la ciudadanía plena de los inmigrantes. Por ahí se construye a idea de securitización de las migraciones, donde se impide que el migrante tenga el acceso al espacio público como ente político de la sociedad por medio de normas positivas legales que lo impide el acceso a la nacionalidad. Entonces se construye la idea de un objetivo, de una imagen de una nacionalidad que es construida por adentro del Estado-Nación, como Hannah Arendt habla, que es una construcción ficcional, pues es una construcción que eh, que es criada por el Estado, pero no hay una justificativa ah, orgánica o concreta sobre lo que es una nacionalidad. Entonces, se crea el concepto de una nacionalidad que no existe, que es ficcional, eh, por medio de la idea de lo que es un Estado-nación, que es hoy el Estado democrático, por supuesto en países como en países de Europa o Estados Unidos, y en general Brasil y Argentina. Entonces, esta perspectiva lo impide que el inmigrante ascenda al espacio público y no ascendiendo al espacio público, se cría el objeto no, el concepto que yo hago como investigación de la construcción de un no sujeto. Este no sujeto es un sujeto no deseado, un sujeto que in- que tiene su inclusión por la exclusión. Entonces, y hay todo el aparato del Estado para lo excluir del espacio público, y este sujeto se queda a la margen de la sociedad, creando no solo la exclusión, pero también hay lo que Milton Santos llama de las jugosidades, que es el enfrentamiento de la población local, de las personas autóctonas con el inmigrante, construyendo sin el gran problema que es hoy se enfrenta la inmigración en varias partes del mundo, que es el atrito entre la población local y los inmigrantes. Haciendo la construcción de esta idea de la ficción del Estado-Nación, es problemático porque el inmigrante y el sujeto local se enfrentan de manera en el espacio público en que va generando el rechazo de la población al inmigrante, pues el inmigrante tiene la inclusión no de manera directa en el Estado, y sí por medio de una exclusión. Entonces, este se queda a la margen de la sociedad, creando este atrito con el sujeto local, que es el sujeto nacional. Y la idea que se percibe es que la legislación genera este atrito y el Estado-nación necesita para su formación y su construcción, para su mantenimiento, que algunos sujetos sean excluidos del Estado. Y en este momento hay varios sujetos, puede ser eh, las personas más pobres, los negros, LGBTs y todo eso, más en el proceso de investigación que hice es el inmigrante en este momento, porque es un sujeto que atenta al Estado-nación, no sentido que es un sujeto transformador de la idea de nación, de nacionalidad, y siendo un agente transformador vivo del concepto de la idea de nacionalidad construida dentro de los aparatos estatales del Estado-nación, atenta contra la construcción ficcional de este Estado, que o intenta a lo rechazar o lo incluir
de forma diferenciada, de una manera que lo mantenga en guetos o en zonas de control. Y en muchos casos hay zonas de, como se puede ver en la frontera con España, en Marruecos, en Melilla o en la frontera de Estados Unidos, México, en que hay centros de control migratorio para que la gente no se pueda ascender al Estado-nación de Estados Unidos o a la Europa, Estado-nación de España, en el sentido de este proceso. Entonces se mira el inmigrante como rechazo hoy en muchas veces la inclusión, pero una inclusión diferenciada para que se mantenga así la estructura porque hace parte del control de la formación de las fronteras del Estado-Nación para que se deluya, no, como se no se pierda el control total de las fronteras. Más o menos así, no sé si me expliqué bien, pero mi español estaba un poco... No, se Perfecto, entiende Hermes. perfectamente, ¿Sí tiene Miguel, problema? se entendió perfectamente. Bueno, que muchísimas gracias. También te agradezco por haber respetado el tiempo. Em, y las preguntas las haremos al final, porque a mí me quedaron algunas. Ahora después, cuando hacemos la ronda de preguntas, vamos a hacer, porque me suena muy parecido a la realidad, pero después lo vamos a la realidad, digo, a la actualidad que estamos viviendo también acá. Em, Florencia, ¿querés presentar la próxima ponencia? Sí. Bien, muchas gracias Hermes por tu ponencia, muy interesante. A continuación tenemos a la siguiente ponente, que es Catalina Mais, que es una estudiante de la Universidad de Derecho Nacional de acá de Mar del Plata, y su ponencia se denomina ¿Cómo se migraba antes de las embajadas? Un estudio del patronato sirio-libanés en Argentina. Tenés la palabra, Catalina, puedes comenzar. Hola, buenas. Ahora comparto esto. Mientras tanto, aclaro por las dudas, yo soy estudiante de ciencia política, no estoy en la Facultad de Derecho, por las dudas, porque, Ay, bueno. discúlpame, Catalina. No Acá hay ningún decía problema, por primer favor. nada más en la lista. Pensaba que era algo Son, mucho. no hay problema, aparte son muchos nombres. Quiero saber si ahora se me pone en pantalla completa, perdonen, que estoy intentando, que no me deja presentar. ¿Ahí se ve? Perfectamente. Perfecto. Bueno, yo voy a hacer un estudio sobre los flujos migratorios sirio-libaneses en Argentina, que claramente es un grupo migratorio que fue bastante relegado dentro de los estudios de las migraciones en Argentina, un país que históricamente buscaba inmigrantes de una parte muy específica del mundo, que era de Europa, y no tanto de lo que fue Asia Menor. Sin embargo, ciertas políticas públicas, como voy a estudiar, como por ejemplo es el caso de la libertad de culto, promulgadas por Argentina en los finales del siglo XIX, resultaron bastante atractivas para ciertas poblaciones que se encontraban vulneradas en su lugar de origen, en el caso de Asia Menor, en el caso de las personas pertenecientes al Imperio Otomano, y que luego serían una de las causas de que esta gente empiece a radicar, a trasladarse a nuestro país en masa. Lo que me parecía interesante de este estudio era que la mayor parte de la migración sirio-libanesa en Argentina se produjo antes de la creación de las embajadas de Siria y del Líbano respectivamente. Y fue a través de asociaciones, como por ejemplo la del Patronato Sirio-Libanés, eh, que fue, bueno, bajo estas asociaciones ellos entre la gente que ya estaba acá, entre los sirios libaneses que ya ocupaban el país, y los sirios libaneses que buscaban trasladarse al país, o bueno, los mismos familiares de quienes ya estaban radicados acá, triangulaban casi todas sus interacciones con la burocracia a través de estas asociaciones o a través del patronato sirio-libanés, porque bueno, de ahí, en base a sus diferencias idiomáticas, sus diferencias culturales y todo lo que en cierto sentido los separaba de la sociedad a la cual estaban entrando en cierto sentido, ellos aún así conservaban una cercanía a sus raíces mediante estas asociaciones, que siempre tenían, aunque sea un delegado que hable español y que los ayudaba a tener todos estos trámites. Pero bueno, en un principio, siempre, bueno, hablo de que si bien la inmigración en Argentina es un fenómeno densamente estudiado en ciertos aspectos, existe históricamente un marcado énfasis en el estudio de los nativos europeos que emigraron al país, gracias a estos incentivos que el incipiente Estado argentino les otorgaba para ocupar y repoblar estas tierras conquistadas. Sin embargo, es interesante también hacer un estudio, o al menos repensar
cómo se vivía esta migración que nosotros vemos como tan tipo, como tan lineal, ¿no? La de los hoteles de inmigrantes y todo lo que siempre nos enseñaron alrededor de las inmigraciones en Argentina, y repensarlo en marco de estos otros tipos de migrantes que también venían al país, pero de otras regiones que capaz no eran tan estudiadas. Bueno, en este caso yo tengo dos objetivos principales en este estudio. En la primera quiero analizar la injerencia del patronato sirio-libanés en la migración sirio-libanesa hacia Argentina en su periodo de actividad, que fueron 20 años, desde el 1928, cuando fue su establecimiento, hasta 1946 con el establecimiento de las embajadas de Siria y del Líbano. Para este análisis utilizo un permiso de desembarque de 1937, propio, bueno, el hermano de mi bisabuelo, que era un hombre sirio que buscaba traer el resto de su familia al país. También utilizó su pasaporte del Imperio Otomano, que era algo bastante interesante, al menos como para poder imaginar la inmigración de alguien que el día de hoy adoptaría la nomenclatura siria, pero según sus documentos y su pasaporte del Imperio Otomano, tendría que ser un turco. Y bueno, el segundo objetivo es complejizar sobre estos procesos de migración de la comunidad sirio-libanesa en Argentina, sus interacciones con la burocracia y ciertas particularidades en su asimilación a la sociedad local. Podemos ver cómo estos grupos de inmigrantes tenían experiencias muy disímiles a lo que nosotros vemos como el abuelo italiano, el abuelo español. Podemos ver que el abuelo turco, que no era turco, tenía ciertas diferencias con estos inmigrantes que siempre fuimos enseñados. Y bueno. Yo parto de una pregunta principalmente con este trabajo, que fue una pregunta que siempre rondó por mi cabeza cuando escuchaba la historia de mis bisabuelos, que era ¿cómo era posible que un sirio libanés se traslada a más de 10.000 kilómetros de su lugar de origen sin saber el idioma del país receptor ni dónde podía llegar a radicarse una vez llegado a destino? No podían siquiera hablar el mismo idioma a veces entre ellos, porque hablaban distintos dialectos del árabe. Entonces era bastante complicada realmente la migración. Si es complicada el día de hoy, imaginémonos hace 100 años, en una época totalmente turbulenta para Asia Menor en particular, más que nada con la desmantelación del Imperio Otomano, y cómo estos grupos que eran exiliados en cierto sentido desde su lugar de origen, cómo llegaban al país, cómo hacían estos trámites, cómo se radicaban y qué era lo que hacían ni bien llegaban. Y bueno, para comenzar a comprender esta cuestión, a partir del estudio de este documento, encontré el nombre del Patronato Sirio-Libanés y de ahí me puse a investigar más sobre esta institución que me parecía tan interesante, porque bueno, de nuevo, representaba una entidad anterior a lo que eran las embajadas, la institución de embajadas que nosotros ya conocemos y que ya lo tenemos muy arraigado. Y bueno, nada. Creado en 1928, este patronato representó una institución encargada de la asistencia de los emigrados del Levante que llegaban a Argentina. Ellos tenían distintas oficinas, tenían una en Beirut, que era donde, bueno, el puerto principal del Líbano, que también, bueno, en ese momento también era territorio sirio, donde, bueno, asistían y en el primer tramo de esta migración, después tenían una oficina en Marsella, en Francia, que era donde tenían básicamente uno de los puertos principales que iban hacia Argentina. Tenían otra en Río y tenían otra en Buenos Aires. O sea que ya tenían todas las postas específicas de esta migración, estaban cubiertas por el patronato sirio-libanés. Ellos prestaban servicios médicos, hospedaban a aquellos que no eran admitidos en el hotel de inmigrantes. La foto que se muestra es la foto del edificio Asise, un edificio creado específicamente para albergar a aquellos que no eran admitidos al hotel de inmigrantes. Y bueno, además prestaban ayuda para el traslado de los familiares sirio-libaneses ya radicados en el país. O sea, si un inmigrante sirio-libanés que ya estaba en Argentina buscaba trasladar a su familia entera que todavía se encontraba en Siria, ellos podían pedir asistencia del patronato sirio-libanés, no solamente para enviar cartas o dinero, sino que también para triangular todos estos trámites que tenían que realizar. Bueno, y acá bueno, muestro ciertos documentos. El primero, el de la izquierda, es el pasaporte del Imperio Otomano del hermano de mi bisabuelo, que bueno, ahí figura su nacionalidad como turco, aunque claramente él no era turco. Es muy interesante también esta nomenclatura durante muchísimos años, hasta el día de hoy, y seguramente todos puedan evidenciar esto, a los descendientes de árabes se les dice turcos. Sin embargo, no existe casi nada, o sea, es casi inexistente la inmigración turca en nuestro país. A los turcos, que siempre se les dijo turcos, normalmente eran sirio-libaneses que venían del Levante y huían específicamente de los turcos, por lo cual es interesante cómo se le hace esta nomenclatura de, bueno, en cierto sentido, del colonizador al colonizado, ¿no? Y es muy, muy interesante verlo a partir de ahí. Y el segundo documento era un documento que se empezó a pedir a partir de la reforma de la Ley de Inmigración y Colonización, hecha por el gobierno, o sea, la Ley de Inmigración y Colonización de 1836, pero la reforma fue hecha durante el gobierno de Alvear, y a partir de esa reforma se generaron y se permitieron ciertas categorías de excluidos, por lo cual
se empezó a solicitar, más que nada de gente que venía de estas zonas, la presencia de un permiso de libre desembarco. Ese permiso de libre desembarco es, es el papel de la derecha, y podemos ver cómo desde González Chávez, el hermano de mi bisabuelo, Sleiman Moussa Hassad, él pedía un permiso para trasladar a su esposa y a sus hijos desde Tal-Kalak, o sea, Siria. Es increíble porque Talcalac es un pueblo muy chiquito, es una locura cómo todos estos documentos podían ser triangulados con tanta distancia y hasta tantas localidades tan pequeñas. Y bueno, también destaco al final de este documento cómo habla de que el patronato sirio-libanés se le consta toda la autoridad para realizar los trámites pertinentes para su inmigración. Y además, un detalle bastante interesante, la mayoría de los emigrados a Argentina no solamente no podían hablar español, sino que muchos no compartían ciertas costumbres o eran de clases sociales muy, muy percutidas en cierto sentido y estaban en una situación muy crítica al venir para acá. Por eso se aclara que en el caso de Sleiman, por no poder firmar, él no sabía firmar, lo hacía el señor Julián Abraham, que era un socio de este patronato, mientras que Sleiman ponía su pulgar derecho. Pero bueno, es interesante, Catalina, perdón, sí. tendrías que ir redondeando, ya Sí, sí, queda un sí, ya minuto. ahí termino, no te hagas problema. Muchas gracias por ayudarme por el tiempo. Eh, bueno, nada, más que nada podemos ver la importancia de este patronato a la hora de los trámites de inmigración de esta gente, debido a que, bueno, si estamos tratando de personas que no compartían casi nada de la cultura a la cual estaban adentrándose en cierto sentido, dependían de estas organizaciones para, bueno, poder representarlos ante las autoridades nacionales. Y bueno, nada, acá dejo una frase de Hammurabi Nofuri, que es el historiador principal de los flujos migratorios sirio-libaneses en Argentina, que hablaba de que, bueno, eso, esta nomenclatura de turcos a los árabes, ¿no? Solo por venir este imaginario lado infiel y hostil del Mediterráneo, terminamos llamando turcos a los árabes, a judíos sefaradíes, armenios y todos tipos de comunidades, de pueblos de una variedad tremenda, de una variedad geográfica tremenda y que todos pueblos en los que es tan difícil encontrar una familia que no haya tenido ningún emigrado a Argentina como una a la que no se tome mate. Capaz que ustedes lo saben, en Siria es uno de los países donde más se toma mate fuera de Argentina y esto es específico por la cantidad de parientes que tienen que hayan venido a Argentina en algún momento. Y bueno, para redondear ahí, disculpen por el tiempo, puedo decir que la mayoría de los estudios específicos relacionados con este tipo de migración se hacen en generaciones bastante recientes debido a estas dificultades que han tenido, ¿no? Con nombres mal escritos por la aduana, como nomenclaturas por los turcos. Y bueno, muchas de estas investigaciones son relativamente recientes. Yo todos estos documentos los poseo debido a la investigación que hizo un tío mío, que se llama Sergio Llanucio, que yo lo entrevisto para eh, la realización de esta ponencia, y él siempre destacaba que lo que más movilizaba a estas investigaciones, y que es algo común en la mayoría de los descendientes de sirio-libaneses, fue la necesidad de un cierre, la necesidad de resolver ciertas cuestiones, ciertas incógnitas que hubo en la familia durante todos estos años debido a la falta de información. Es una manera de honrar a los que vinieron y a los que se quedaron, estos últimos sufriendo por sus seres queridos que sabían que nunca iban a poder volver a ver. Bueno, espero que les haya gustado mi presentación sobre la comunidad sirio-libanesa y muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a vos, Catalina. Bueno, vamos a hacer la presentación de la próxima ponencia. Javier Salguero lo estaba viendo, está sin cámara. No sé si se encuentra Acá estoy, disponible en este acá estoy. momento. ¿Sí, Javier? ¿Estás escuchando? Sí, Bueno, perfecto. Entonces hago tu presentación. Ahí te estamos viendo, Javier. sí, porque me tuve que Eh, conectar con con otro otra, dispositivo, con el sí, a celular mí porque me pasó ayer me que no pasó. sé qué pasó se desconfiguró la cámara de la computadora. Ayer a mí me pasó lo mismo. Tranquilo. Bueno, la ponencia de Javier, el abogado Javier Salguero de nuestra universidad. ¿No sos abogado, Javier? No, estudiante, yo lo aclaré en la... Bueno, en el programa te pusieron como abogado. Estudiante de abogacía Javier Salguero de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Su ponencia se titula Inteligencia Artificial y Democracia Líquida, oportunidades y desafíos. Te doy la palabra, Javier, 10 minutos a partir de este momento. Gracias. Bueno, gracias, qué presión, 10 minutos. Sí, Bastante. muy, muy presionado, Javier. Encima escribí 10 páginas, pero bueno. Eh,
comento inicialmente cómo empezó esto. Yo soy estudiante de la carrera de abogacía. En la pandemia yo seguía todos los Zoom que ustedes hacían y casualmente en ese periodo estaba leyendo un libro de Ellen Landemore, que es Democracia Abierta. Y justamente la profesora Juliana Tumini hizo una exposición en la virtualidad sobre ese libro y a mí me había llamado mucho la atención lo de Democracia Líquida, que es un capítulo 3 que ella trata la autora, eh, y que no se había profundizado en la ponencia de ella. Entonces, casualmente hace 2 meses la cruzo a la profesora en la facultad y le comento todo esto. Me dice, ¿por qué no escribís una ponencia sobre este tema? Y la verdad dije, bueno, vamos a intentar. Nunca había escrito una ponencia, menos en la Facultad de Derecho, yo simplemente estudio. Y dije, bueno, vamos a intentar algo, una primera aproximación al tema, que es algo que me apasiona. Así que comienzo. Bueno, yo empiezo con el resumen y después voy a seguir con la definición de democracia líquida, las características, ejemplos prácticos donde esto se aplicó ya hace varios años, como Alemania y Taiwán, y de algunas preguntas abiertas, que yo no tengo respuestas y planteo al público, y después con una pequeña conclusión como siempre. La democracia líquida se caracteriza por combinar elementos de la democracia directa y de la democracia representativa, utilizando plataformas digitales para permitir una participación flexible de la ciudadanía. Este modelo promueve la votación directa de los participantes en temas que les interesan o que deleguen su voto de forma dinámica, según las iniciativas propuestas por los demás. Sustentado en el principio wiki, utilizan esto, que es el de colaboración abierta, que se usa mucho en Wikipedia. Esta alternativa favorece la participación activa, aunque presente interrogantes, como la posible concentración de poder en superdelegados, ¿no? O las brechas de acceso digital en sectores vulnerables, porque principalmente esto se debate y se dialoga y se vota virtualmente a través de foros. Necesariamente, no es necesario una computadora o una notebook, pero sí un celular y sí o sí una conexión a Internet. Esta ponencia examina el potencial y los desafíos de incorporar la inteligencia artificial en plataformas virtuales de democracia líquida, analizando si esta tecnología puede potenciar la deliberación masiva. ¿Podría la inteligencia artificial, que ya se utiliza en estos foros, que voy a citar 2 ejemplos nada más, pero hay muchos más, propiciar una mejor estructuración de debates y amplificar la participación de la ciudadanía? Simultáneamente, suscita interrogantes éticos sobre posibles sesgo en la moderación y en el desarrollo o aplicación de los algoritmos que utilizan el software, que por ejemplo hay uno que es muy conocido, se llama Police, que se utiliza en Taiwan, que es una plataforma virtual donde ciudadanos taiwaneses participan y votan propuestas. Y el riesgo de una dependencia tecnológica problemática. Bueno, empiezo con la definición de democracia líquida. En las últimas décadas, las democracias liberales han sido objeto de críticas crecientes debido a la desconexión entre las élites políticas y la ciudadanía común. Este fenómeno ha alimentado un malestar generalizado que se traduce en apatía y en la disminución de la participación directa en los asuntos públicos. En un contexto político cada vez más desafiante, se vuelve imperativo explorar formas alternativas de representación que puedan superar las limitaciones del modelo clásico de la democracia liberal. En este marco, el concepto de democracia líquida ha ganado terreno en los debates académicos, especialmente en el ámbito de la filosofía política. Ya tiene más de 20 años de desarrollo. Este modelo híbrido combina características de la democracia directa y de la representativa, utilizando tecnologías digitales para crear espacios virtuales donde los ciudadanos puedan delegar su voto de manera flexible y dinámica. De este modo se busca ofrecer una mayor adaptabilidad a la necesidad de participación ciudadana, superando las rigideces propias de la democracia representativa tradicional. Esta ponencia se inscribe en esta línea de análisis proponiendo una primera aproximación a la relación entre la democracia líquida la inteligencia artificial y el concepto de democracia abierta planteado por Helen Landemore. Según Landemore, la democracia abierta se sustenta en la inteligencia colectiva y en una participación ciudadana amplia y deliberativa, elementos que podrían potenciarse a través del uso estratégico de tecnologías avanzadas. Actualmente el debate sobre el futuro de la democracia se encuentra en un punto crítico. Los modelos tradicionales de representación enfrentan problemas estructurales como la desafectación ciudadana, la polarización ideológica y la percepción de falta de representatividad. En este contexto, la democracia líquida surge como una propuesta innovadora que al incorporar plataformas digitales promete flexibilizar y dinamizar los mecanismos de participación.
No obstante, su implementación plantea desafíos técnicos, éticos y políticos. Bueno, a ver, la democracia líquida es un modelo político híbrido, ya lo dije, que combina elementos de la democracia directa y representativa, permitiendo que los ciudadanos optar entre participar directamente en las decisiones políticas, a las propuestas que se plantean, o delegar su voto en forma específica a algún delegado particular que considere que es un experto o tenga expertise sobre el tema, por ejemplo, en temas ambientales. A diferencia de los sistemas representativos tradicionales, donde los mandatos de los representantes son fijos por tiempo determinado y en muchas ocasiones desconectados de la demanda de los votantes, este modelo se caracteriza por la flexibilidad de su estructura. Los ciudadanos no solo tienen la capacidad de votar directamente los temas que les interesan, sino que pueden delegar su voto en expertos o personas de confianza y revocar esta delegación en cualquier momento. O sea, no es eterna ni por un tiempo determinado. En cualquier momento esa delegación que se transmite se puede revocar. Esta adaptabilidad sitúa a la democracia líquida como una alternativa dinámica frente a modelos democráticos estáticos, ¿no? Como son la democracia representativa liberal. Es como un mix, un intermedio entre lo que la asamblea permanente, que tenía como modelo ideal griego, y la actual democracia que tenemos. Las características fundamentales de esto son que giran en torno a la combinación de flexibilidad y control ciudadano. Este sistema, los ciudadanos pueden delegar sus votos por temas específicos, ya lo dije, a personas de mayor experiencia o conocimiento, y estas delegaciones son transitivas, lo que significa que un delegado puede transferir su representación a otra más calificada. Esta estructura garantiza una representación dinámica y especializada, especialmente útil en áreas técnicas o muy complejas. Sin embargo, lo más significativo es que la delegación no son permanentes, bueno, pueden modificarla o revocarla en cualquier momento. Eh, no me quiero pasar del tiempo, voy a terminar con esto rapidito. Esta democracia aborda las críticas que enfrentan tanto de la democracia directa como la representativa. Por un lado, supera las limitaciones prácticas de la democracia directa, como la complejidad y escala en grandes comunidades. Por otro lado, enfrenta la deficiencia de la democracia representativa, donde la desconexión entre los representantes y los representados ha generado desconfianza y apatía. Este modelo híbrido permite una participación, considero, más inclusiva, reduciendo la marginación de las minorías y aumentando la deliberación colectiva, elementos esenciales para revitalizar los sistemas democráticos contemporáneos. En línea con esta perspectiva, Ellen Landemore, en su obra Open Democracy de 2020, justamente lo expuso la profesora Juliana Tumini, destaca la importancia de una democracia abierta que, si bien no se justifica, eh, eh, me, me entretuve con el chat, perdón, que, si bien no se identifica físicamente con la democracia líquida, comparte principios como la inclusión amplia y la deliberación masiva. Landemore argumenta que la inteligencia colectiva, producto de una ciudadanía diversa y comprometida, supera las decisiones tomadas exclusivamente por élites políticas. Este argumento encuentra eco en la democracia líquida, donde la posibilidad de delegar el voto en expertos permite combinar eficacia en la toma de decisiones con un alto grado de participación ciudadana. Voy a seguir con Javier, sí. perdón, tendrías que ir redondeando, te queda un minutito nada más. Por favor, Perdón. Bueno, vamos a la agarro el conclusión. resumen entonces, porque yo Dale, quería, y gracias. las conclusiones. Voy a hacer el resumen y las conclusiones nada más. Eh, Esto se da en casos prácticos. Yo cuando planteé la ponencia que iba a presentar dije, bueno, pero ¿qué sabe la gente de democracia líquida? No es algo muy común que se hable todos los días. Sin embargo, en Europa, en Estados Unidos y en Asia está muy presente, ya desde el 2014 en adelante, presentan foros y plataformas virtuales como Be Taiwan o Liquid, ¿cómo se llama? Se me fue el palabra. Eh, eh, Liquid Feedback en Alemania, que son plataformas que utiliza el Partido Pirata para generar propuestas para sus votantes que sus políticos presenten en el Congreso del país. El caso más puntual que me interesa resaltar es el de Taiwán, que es una plataforma que surgió en 2014 que se llama We Taiwan y que vincula la inteligencia artificial con este software que se llama Police y donde se plantea la posibilidad de que la participación ciudadana a través de foros virtuales, mediante moderadores,
Y por ejemplo, dieron el caso cuando se presentó la posibilidad en 2015, 2016, de si habilitaban o no Uber en Taiwán. Esta plataforma sirvió de base para tratar de unir esfuerzos o encontrar puntos en común en posiciones que estaban muy antagónicas o opuestas, y con este software que se llama Polis, lo que hace es buscar puntos en común en los dos extremos de la polarización. Entonces, a partir de eso, la gente vota y llega a consensos. Esos consensos sirven para formar plataformas o puntos en común para desarrollar una política nacional. Javier, estamos ¿Vale? en tiempo cumplido. Ya estás Dale, cierro con pasando, la conclusión. perdón. Cierro con la conclusión y termino. Termino con la conclusión y no. 6, 7, 8, 9, acá. Cierro con la conclusión. Y las preguntas abiertas. ¿Cómo podemos garantizar que los algoritmos que utilizan estas plataformas que sustentan la democracia líquida se mantengan imparciales y transparentes, considerando los sesgos inherentes en los datos y en los desarrolladores o en los programadores, que ya sabemos que tienen sesgo al programa, ¿no? Sobre todo en cuestiones de género? ¿Es factible implementar un sistema de democracia líquida asistido por inteligencia artificial en contextos nacionales o provinciales, o su alcance debe restringirse a ámbitos locales o temáticas específicas? ¿Podría un modelo híbrido de inteligencia artificial y democracia líquida reemplazar un sistema democrático representativo liberal? ¿O los procesos tradicionales deben mantenerse como salvaguarda de la legitimidad democrática? ¿De qué manera podría la inteligencia artificial superar o exacerbar las dificultades digitales en sociedades con acceso desigual a la tecnología necesaria? La última pregunta: ¿cómo evitar que la gobernanza basada en la inteligencia artificial se convierta en un modelo tecnocrático que concentre el poder en actores con mayor dominio de la tecnología? Estas son preguntas abiertas y cierro con una conclusión de un parrafito chiquito. La integración de la inteligencia artificial en el sistema de democracia líquida representa una de las propuestas más innovadoras, a mi entender, y disruptivas en la evolución de los modelos democráticos. Los casos de Taiwán y Alemania evidencian el potencial de estas tecnologías para enriquecer los procesos deliberativos y promover una participación más inclusiva. Sin embargo, estas herramientas no son inmunes a desafíos éticos y políticos y tecnológicos que requieren un diseño cuidadoso y un compromiso ético vinculado a la equidad y a la justicia. En última instancia, la inteligencia artificial que utilizan estas plataformas debe ser vista como un medio para fortalecer la democracia y no como un fin en sí mismo. Su éxito dependerá de nuestra capacidad para construir plataformas transparentes que se puedan auditar los códigos de código abierto, inclusivas y resilientes, que prioricen la participación ciudadana y mantengan el control humano del proceso decisorio. Muchas gracias. Gracias a vos, Javier. Bueno, primero, en el chat ya se agregó el link para que puedan solicitar los certificados, así que los que no han abierto el chat, fíjense que pueden ir completando sus datos para solicitar el certificado. Segundo, quiero agradecer a la doctora María Elizabeth Barreiro Morales y al doctorando Juan Santos Lascano, que nos dieron la posibilidad de poder pasarlos para el final, que se van a quedar con nosotros. Así que vamos a darle lugar a alguien que nos había pedido, a Daniel Fernando Arango, Sofía Puertas y la licenciada Mira Nair Yapur. ¿Puede ser? ¿Están presentes para que puedan exponer antes ellos que necesitaban retirarse? Sí, perfecto. Sí, acá estamos. ¿Sí? Muchas Bien. gracias, muchas gracias. Sí, les agradecemos en realidad a María, a la doctora María Barreiro y al doctorando. Bueno, hago la presentación de la ponencia, entonces y ustedes ya tienen sus 10 minutos. Perfecto. La ponencia de ustedes se llamaba Diseño y Salud consolidando experiencias de diseño inclusivo en Mar del Plata. Van a exponer Daniel Fernando Arango, Sofía Puertas y la licenciada Mira Nair, terapista ocupacional, ¿no? Mira Nair Yapur, porque me dice Teo nada más. Sí. Mayra Nair Yapur. Mayra. Bueno. Nair Yapur está bien. Nair solo. Sí, muy complicado el nombre, perdón. Bueno. Perdón, una perlita, es sirio-libanés. Mirá, justo con la ponencia anterior. Bueno, entonces, tienen la palabra ustedes a partir de ahora sus 10 minutos. Por favor, les pido que lo
distribuyan entre los tres. Gracias, muy amable. Perfecto. Mientras comparto pantalla, quiero agradecer a Juliana Tumini por la invitación a estas jornadas. Nos sentimos yo soy diseñador industrial, bueno, Nair es terapista ocupacional. En este tipo de jornadas de derecho nos sentimos como peces en otro estanco, así que esperamos nadar con naturalidad y ser claros en la presentación. Eh, Cuando nos invitó Juliana, en realidad lo que decidimos hacer es un recorrido rápido de nuestra experiencia en diseño y salud y lo que es diseño inclusivo. Esta experiencia